Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, la Santa y Sagrada Orden Hermética de la Hermandad, la Escuela Ermita de la Campiñuela, desde 1859 desvelando secretos naturales para ti. Hoy vamos a tratar la lista de reproducción de radiestesia, que bueno, las portadas son cosas mías que yo pensaba que se llamaba radioestesia y la portada la tengo puesta con no, pero son cosas que hay que corregir, que me llamó mucho la atención. Y esta asignatura sale de Parapsicología y Esoterismo de la Cabaña del Druida, cuando hacemos el estudio de la Noche de los Muertos, en los que utilizamos varillas de Zahorí, y vemos que pues perfectamente, incluso mejor que los aparatos que teníamos que medían el campo magnético, estas las medían a la perfección, dando los vórtices de fuerza más grandes en una zona concreta, que es donde los aparatos pues se venían más arriba. Entonces pues nos llamó mucho la atención el arte de la radiestesia, que para que no sepas lo que es cuando eres capaz de percibir pues los campos magnéticos, vibracionales, energías que hay en el ambiente, gracias a tu subconsciente, gracias a una comunicación con el subconsciente. Y esa comunicación se da mediante un artefacto, que puede ser con ayuda de tu cuerpo. Por ejemplo, un péndulo, las varillas de Zahorí, son elementos clave en las que mediante, que es el medio de comunicación, ¿no? Es el código, mediante los estímulos involuntarios de tu cuerpo, pues se va moviendo de una forma u otra, y tú vas cogiendo interpretaciones y te vas comunicando con tu cuerpo, y tu cuerpo te va dando una serie de resultados. En este caso, por ejemplo, si queremos saber el campo magnético, pues tú te tienes que concentrar, preguntarle, o sea, no preguntarlo en voz alta, evidentemente, todo esto son preguntas personales, ¿no? Tú le preguntas sobre eso, y el péndulo o las varillas te van a dar una serie de respuestas. Por lo tanto, hay que trabajar antes con esto. Yo, gracias a Dios, pues tuve la suerte de que yo creía que me estaba comunicando al principio con mi subconsciente, y realmente no era así. Por ejemplo, yo ponía un vaso de agua y le preguntaba a las varillas que dónde había agua, y me llevaban hasta allí y se cruzaban justo donde estaba el vaso de agua y decían, no, ve, esto funciona. Pero no era que funcionase, era que yo involuntariamente, sin darme cuenta, mediante los estímulos de mi cuerpo, me daban las respuestas que yo quería. Por lo tanto lo hacía yo, y el problema es que yo pensaba que lo hacía mi subconsciente, y no era así, porque en el momento en que el vaso de agua me lo escondía un familiar, pues ya no atinaba, y entonces me di cuenta que no atinaba, pero que a lo mejor pues al sexto o séptimo intento pues ya sí obtenía resultados. Entonces fui estudiando la manera de aumentar las probabilidades de éxito, y me di cuenta que para aumentar las probabilidades de éxito lo que tenía que hacer era comunicarme primero con el subconsciente. ¿Y cómo se hace eso? Pues por ejemplo, imaginarse que tenéis un péndulo o una varilla a vuestro alcance, y le hacéis una pregunta con los ojos cerrados y os grabáis, ¿no? Bueno, una no, ya hacéis muchas. Y entonces pues estudiáis las respuestas que da el péndulo o la varilla, y entonces ya sabéis que esa es vuestra respuesta. Yo, por ejemplo, como no sabía, pues casi que lo tenía configurado para la respuesta que yo quería, cosa que no está del todo bien.
porque hay muchas veces que si lo haces así puede llegar a una mala interpretación. Por ejemplo, adivinándole a un amigo mío el típico juego de la pelotita que te la esconde en una mano, dónde la tiene y dónde no, pues yo normalmente tengo una probabilidad muy alta de acierto, y en el caso de este chaval pues no. Y es que resulta que el objeto era metálico y él tenía su mano derecha la tenía escayolada y tenía metal en ella, y entonces pues me daba un sí rotundo siempre en esa misma mano. Entonces son cosas que si tú no sabes cómo funciona el péndulo, y para saber cómo funciona el péndulo, las varillas, tienes que comunicarte con tu subconsciente y no darle las respuestas que tú quieres que te dé. Que es verdad que se puede configurar así y se puede decirle, mira, por favor, esto va a ser una respuesta de sí, esto va a ser una respuesta de no, pero os digo de verdad que lo suyo es que lo hagáis de esta forma. Y con esta forma pues aumenté las probabilidades. En mi casa normalmente cuando se pierde algo, y eso que no son creyentes en este arte, mi familia me pide por favor que coja las varillas y que me ponga en ello. Y es que tengo, yo qué sé, es un porcentaje muy alto, diría que un 92% o por ahí. O sea, en estos 4 o 5 meses que yo soy de perder las llaves de mi casa a diario, o sea, estoy diciendo que lo utilizo bastante. Pues yo qué sé, me he podido llevar 4 o 5 disgustos de no haber encontrado ese día lo que yo quería. O que no he sabido interpretar la respuesta del péndulo de las varillas, y como no tengo tiempo porque estoy con los niños y tengo una serie de cosas a lo largo del día que no me da para más, pues he tenido que apartarlo sin pensar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que nos dan una respuesta que no es la que buscamos. Por ejemplo, se me perdió una cosa y esa cosa estaba en mi despacho. Al final la encontré, pero no por las varillas, sino en una limpieza del despacho. Y me marcamos una caja, y en esa caja había unos libros que los cogí hace mucho tiempo de casa de mi madre, y eran de mi madre y lo había perdido, tenía mucho valor sentimental para ella, y que las varillas me indicaban que sí esa caja, que sí esa caja, que sí esa caja. Y al final encontré los libros, se los dije a mi madre y se llevó una alegría, pero no era el objeto que yo estaba buscando. Entonces yo, en vez de seguir preguntando a mi subconsciente pero ¿esto qué quiere decir? Esto que, para que me diera pistas de dónde pudiera estar, pues al final decidí por dejarlo pasar. Entonces eso, que muchas veces o te llevan a un sitio, por ejemplo, en otra ocasión lo que me pasó fue que a raíz de que me indicara en una zona, yo pude reflexionar dónde estaba el objeto. Y otras que me han dado resultados óptimos desde la primera vez. Por ejemplo, hubo una tarde que fui a echarle el pienso a la gallina, y al volcar el pienso pues se me cayó en el cuenco de la comida el móvil y el péndulo que en el pienso, y el péndulo que donde echaba el pienso. Y entonces yo me enfadé porque digo, ¿eso cómo va a ser? Yo ahí no he perdido el móvil. Si yo nada más que me he metido ahí para darle de comer a los animales. Entonces lo miré por el suelo, pero en ningún momento incluso por esa zona donde indicaba, pero en ningún momento se me ocurrió que estaba dentro. Claro, al día siguiente, cuando dije, bueno, vamos a pasar el día, y al día siguiente, fresco ya, lo cojo otra vez. La misma respuesta. Y ya me rayé y dije, tío, esto no puede ser cierto, esto no puede ser real. Digo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que abrí la tapadera, no lo vi, evidentemente no lo vi porque al echarlo, pues quedó tapado en el móvil, y me enfadé y lo dejé ahí. Y al otro día, reflexionando, dije, tío, yo
le puse de comer a la gallina. ¿Y si se me caería el móvil, no sé qué? Digo, no creo. Cuando fui a comprobarlo y estaba el móvil. Entonces muchas veces pues no sabemos interpretarlo. O en otra ocasión lo que me pasó es que me llevó a un sitio, que es lo que he dicho, que no era el sitio que yo estaba buscando. O sea, concretamente me sacó de la casa y me llevó como para el coche, pero no me daba una respuesta fija en el coche. Me dijo que estaba por el coche. Y efectivamente fue que perdí las llaves del camino de cerrar la verja de mi casa hasta... O sea, desde el portón de la casa hasta la casa. Entonces, pues eso me hizo reflexionar y dije, bueno, si está por aquí y yo la llave o la tenía en el coche, que en el coche no está porque ya lo he mirado bien, aunque me marca por ahí y tal, pues entonces que se me ha caído del trayecto de... Y efectivamente se me cayeron cerca del portón. ¿Qué pasa? Que yo no fui con las varillas preguntándole, está en el portón, ya fui de momento al portón, fue lo primero que se me ocurrió. En otras, qué sé, la última fue hace 2 días, que mi novia perdió el mando de la tele y estaba sentado en la raja del sofá, que estaba justo en su culo, donde ella estaba sentada, y digo, cariño, es que esto está mal, porque esto, claro, como en la anterior vez a esa no obtuve los resultados que yo quería, le dije, mira, yo ya digo, he pasado de tener un 100% casi a fallar más que una escopeta feria, porque ayer no me salía y hoy me dice que lo tienes tú. Miro debajo del sofá, justo donde está ella, y no lo encontré. Ya me dijo ella, bueno, y si está en la rajita esta, en la raja estaba, no fallaba. Mi madre vino hace 2 semanas a mi casa y me dijo, ¿y el juguete que yo tenía de la niña? Le dije, mira mamá, te voy a enseñar una cosa que se llama radiestesia. Digo, a ver si no hago el ridículo contigo y me sale bien. Se quedó flipada. Me dijo que le enseñara. Se ha comprado un péndulo y unas varillas porque cree en eso. Y bueno, ya he explicado todo esto. Voy a mirar así por encima qué más cosas se me han pasado al hablar de radiestesia antes de cerrar este capítulo, que seguro que habrá muchísimas. Como por ejemplo, si os metéis en el canal de YouTube, no solo os explico lo que es, sino que enseño a usarla. ¿Por qué? Porque he estado unos cuantos meses a fondo, a tope, investigando sobre estos temas. Entonces tenemos los primeros vídeos aprendiendo radiestesia, aprendiendo distinción de metales. Claro, os enseño a cómo preguntarle al subconsciente los distintos metales. Es más, me llevo un detector de metales, que el detector de metales, pues yo qué sé, la chapa y eso, por lo menos el mío, que es barato, la detecta igual que como si fuera oro. Por ejemplo, el papel alba sí es verdad que hace una distinción mayor y se puede notar al oído, pero el resto no. Entonces pues se comprueba que mediante la radiestesia da mejor resultado que un detector de metal. Y eso lo tenéis en la lista de reproducción, y además que yo lo he estado haciendo con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, dando el mismo resultado, y con el detector de metales. Eso en cuanto a la detección de metales, porque la radiestesia sirve pues para detectar, para buscar personas, para buscar agua, para buscar oro, para buscar objetos perdidos, para un sinfín de cosas, ya lo que cada uno quiera. Y entonces yo, dentro de esas cosas, pues os enseño a hacerla con las varillas de Zaori. Y os enseño trucos y juegos muy chulos para desarrollar este tipo de actividad, ir cogiendo experiencia y aumentando la probabilidad, que de eso se trata. Entonces, ya os digo, búsqueda de... bueno, y otra cosa muy interesante, que son las líneas Harman y las líneas, donde hay vórtices energéticos y de poder, que en estas investigaciones ya fuimos